Atención a esta información en desarrollo. Según reportes citados por USA Today, el Pentágono estaría intensificando la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que el presidente Donald Trump dé la orden. De acuerdo con estas fuentes, se trata de preparativos, no de una acción confirmada, y no hay detalles sobre qué tipo de operación podría ejecutarse. Este movimiento ocurre después de que Trump dejara abierta la posibilidad de actuar en la isla, al señalar recientemente que podrían detenerse en Cuba tras el conflicto con Irán. Analistas apuntan a que Washington estaría aumentando la presión sobre La Habana en medio de una crisis interna profunda en la isla. Mientras tanto, desde Cuba no hay señales de negociación en ese sentido, y el escenario se mantiene tenso. Por ahora, todo está en fase de planificación, pero el mensaje es claro. Cuba vuelve a entrar en el radar estratégico de Estados Unidos y la situación podría escalar, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump eleva la presión global. Advierte a Irán, envía mensaje a China y mueve el tablero internacional. Les contamos. El nieto de Fidel Castro rompe el silencio y habla de cambios en Cuba. Un mensaje que sacude a la élite. Tenemos los detalles. Mensaje secreto desde la cúpula cubana. Intentan llegar a Trump por vías no oficiales. ¿Negociación en marcha? España abre las puertas y miles de cubanos podrían salir de la sombra con una medida histórica. Le explicamos. Miguel Cosío analiza junto a José Daniel Ferrer las polémicas declaraciones de Miguel Díaz-Canel y las reacciones que desatan dentro y fuera de Cuba. Mientras que Camilo Egaña entrevista a un experto sobre el futuro de Cuba y lo que podría pasar con una posible reestructuración. No se lo pierda. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. El presidente Donald Trump vuelve a colocarse en el centro de la escena internacional con un mensaje directo a China, una advertencia militar clara y nuevas señales de que el conflicto con Irán podría estar entrando en su fase final. A través de su red Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos está garantizando la apertura del estrecho de Hormuz, una de las rutas más estratégicas del planeta por donde circula una parte clave del petróleo mundial. El mandatario afirmó que esta acción no solo responde a los intereses de Washington, sino también a la estabilidad global y al funcionamiento de la economía internacional. En ese mismo mensaje, Trump reveló que China habría acordado no enviar armas a Irán, lo que, según su visión, reduce significativamente el riesgo de una escalada mayor en la región. Aunque el tono hacia Beijing fue positivo, incluso mencionando la posibilidad de un encuentro cordial con Xi Jinping, el presidente estadounidense dejó clara su postura al advertir que Estados Unidos mantiene una capacidad militar superior y está listo para actuar si la situación lo requiere. En paralelo, el enfoque hacia Irán también muestra un cambio. Trump afirmó que la guerra está cerca de terminar y que Teherán busca un acuerdo con urgencia, luego de semanas de presión militar y económica por parte de Estados Unidos y sus aliados. La ofensiva conocida como Furia Épica fue presentada por el mandatario como una acción necesaria para frenar el desarrollo nuclear iraní. Según Trump, esa intervención evitó que Irán avanzara hacia la obtención de armas nucleares, un escenario que, aseguró, no estaba dispuesto a permitir. A pesar de que las últimas conversaciones no lograron un acuerdo concreto, el canal de comunicación entre ambas partes sigue abierto. El propio gobierno iraní confirmó que los intercambios continúan a través de Pakistán y que existe la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones en los próximos días. Incluso, Islamabad vuelve a perfilarse como un punto clave para futuros encuentros, en un intento por reactivar el diálogo en medio de la tensión. Todo ocurre en un contexto donde la presión se mantiene constante. Estados Unidos refuerza su estrategia, Irán evalúa sus próximos pasos y China aparece como un actor que podría influir en el equilibrio del conflicto.
La situación evoluciona rápidamente y mantiene en vilo a la comunidad internacional, en un momento en el que cualquier movimiento puede marcar la diferencia entre una salida negociada o una nueva escalada, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Yo pienso que todos estos cubanos que están allá, todos los cubanos como nosotros que estamos acá, debieran unirse, debiéramos abrazarnos estas dos orillas. Nieto de Fidel Castro habla de cambios en Cuba, un giro inesperado dentro de la propia cúpula del poder en Cuba. Sandro Castro rompe su habitual silencio político y se mete en uno de los temas más sensibles para la isla, la necesidad de cambios. Sus declaraciones llaman la atención no solo por lo que plantea, sino por quién lo dice. Durante años, su imagen ha estado marcada por la polémica y la ostentación en redes sociales, muy lejos de la realidad que viven millones de cubanos. Pero ahora el tono es distinto. Y no es un hecho aislado. Esto ocurre apenas días después de otra entrevista que también generó controversia, donde cuestionó el papel del gobernante Miguel Díaz-Canel y criticó la gestión actual en la isla. En medio de una crisis económica profunda, apagones constantes y creciente malestar social, sus palabras vuelven a encender el debate. Además, llegan en un momento de alta tensión con Estados Unidos, y en medio de versiones sobre nuevas presiones hacia La Habana, un contexto que hace aún más relevante lo que diga alguien vinculado directamente a la familia histórica del poder. ¿Es una opinión personal? ¿O hay algo más detrás? Se respete la historia, se respete la soberanía de Cuba, que no exista una guerra, que no exista violencia. Sandro Castro dice abogar por un cambio en Cuba. No solo es un cambio de gobierno, sino un cambio de mentalidad. Porque aquí tenemos a veces un bloqueo interno mentalmente que nos perjudica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Casi nos perjudica tanto como el bloqueo externo de los Estados Unidos. Y sí debe haber un cambio en la mentalidad y en el sistema de gobierno. Cambios que tienen que ser debido a los temas políticos, a los temas sociales. Y todo será complejo y paulatinamente. La administración de Trump, tú sabes algo que pasa, que confunde. Que he observado que es un problema que tiene Trump generalizado. Como que él dice una cosa hoy y dentro de una semana vuelve a decir otra cosa, ¿me entiendes? Él no habla de una forma, ¿cómo decirte?, transparente. Él de momento se levanta un día y dice, tomaremos Cuba, esto Cuba, pero más que miedo me da preocupación por mi país, me da preocupación por todos, porque lo que quiero que suceda o lo que quisiera que pasara es que todo fuera, como ya le vuelvo a repetir, de forma pacífica, ¿sabes? No que lleguemos a una situación de agresión, de intervención. Yo pienso que todos estos cubanos que están allá, todos los cubanos como nosotros que estamos acá, debieran unirse, debiéramos abrazarnos estas dos orillas. Ojalá pudieran venir todos estos cubanos, estar en su país de origen, invertir también aquí en este país, y pienso que sean bien recibidos. Un mensaje que sacude y deja una duda abierta. ¿Comienzan a verse fisuras dentro del poder en Cuba o es solo otra jugada en medio de la crisis? Informó Leticia Grao para América Noticias. Un movimiento silencioso, fuera de los canales oficiales, y que podría revelar tensiones dentro del poder en Cuba. El protagonista, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien, según fuentes del gobierno de Estados Unidos, habría intentado contactar directamente al presidente Donald Trump mediante una carta enviada por vías no tradicionales. La misiva no siguió el canal diplomático habitual. Fue entregada a través de un emisario, el empresario Roberto Carlos Chamizo González, quien viajó recientemente a Estados Unidos, pero fue devuelto a Cuba al no contar, según Washington, con acreditación oficial. No era una carta personal. El documento tenía sello oficial, formato diplomático y un contenido estructurado, lo que apunta a un intento formal, pero por canales paralelos. Aunque no ha sido verificado de manera independiente, versiones indican que el mensaje buscaba evitar una escalada entre Cuba y Estados Unidos, proponía acuerdos económicos e incluso planteaba aliviar sanciones. También advertía que el régimen está preparado ante cualquier escenario, incluida una posible acción militar. Para analistas, esto revela una estrategia,
abrir un canal directo con la Casa Blanca, evitando figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, quien mantiene una línea dura hacia La Habana. El emisario tampoco es ajeno al poder. Ha sido vinculado a negocios turísticos exclusivos y a estructuras económicas cercanas al Estado. Todo ocurre en un momento de presión creciente. El gobernante Miguel Díaz-Canel rechaza reformas profundas mientras el descontento social aumenta dentro de la isla. Protestas, crisis económica y escasez marcan el día a día de los cubanos. En este contexto, el intento de enviar esta carta podría ser una señal clara: ganar tiempo, abrir negociación y reducir presión internacional. Por ahora, la Casa Blanca no confirma la recepción del mensaje, pero el episodio deja algo al descubierto: movimientos internos en un momento crítico para Cuba, donde el poder parece buscar salidas sin mostrarlas públicamente, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. España abre las puertas. Miles de cubanos en España podrían salir de la sombra y cambiar su vida de un día para otro. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización masiva extraordinaria que permitirá obtener residencia legal y permiso de trabajo a cientos de miles de inmigrantes, y la comunidad cubana está entre las más beneficiadas. La medida, la primera de este tipo en más de 2 décadas, ya tiene fecha. Arranca esta semana de forma telemática y en pocos días también podrá hacerse de manera presencial. Para muchos cubanos, esto representa una oportunidad histórica. Durante años han vivido en la informalidad, trabajando sin contrato en sectores como la hostelería, la construcción o el transporte, expuestos a abusos y sin acceso a derechos básicos. Ahora, el escenario cambia. El requisito clave es demostrar al menos 5 meses de residencia continua en España, haber entrado antes de enero de este año y no tener antecedentes penales. Quienes cumplan con estas condiciones podrán obtener un permiso de residencia y trabajo por 1 año, con posibilidad de regularizar su situación de forma definitiva después. El impacto es enorme. Se calcula que entre 500.000 y 840.000 personas podrían beneficiarse, y una gran parte proviene de América Latina, incluyendo miles de cubanos que ya forman parte activa de la economía española. De hecho, los extranjeros representan más del 20% de la fuerza laboral en España y sostienen sectores clave donde muchos cubanos ya trabajan, pero sin reconocimiento legal. Para ellos, esto no es solo un trámite, es la posibilidad de dejar atrás la incertidumbre, acceder a derechos y construir una vida estable. Pero el tiempo corre, el proceso tiene fecha límite y no habrá prórrogas. Para miles de cubanos, los próximos meses pueden marcar la diferencia entre seguir en la sombra o empezar de nuevo, con papeles en mano, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos ha dado un paso que podría marcar un antes y un después en la economía venezolana, pero también ha encendido nuevas dudas sobre su verdadero impacto. La administración del presidente Donald Trump levantó sanciones clave sobre el sistema financiero estatal, permitiendo que el Banco Central de Venezuela y otras entidades vuelvan a operar en dólares y se reintegren al sistema internacional. La medida abre la puerta a que bancos públicos retomen relaciones globales, procesen pagos y manejen divisas con mayor libertad tras años de aislamiento financiero. El objetivo es claro: desbloquear ingresos, especialmente del petróleo, y reactivar una economía golpeada por la crisis. Este giro también forma parte de un cambio más amplio entre Washington y Caracas. Tras la salida del poder de Nicolás Maduro, Estados Unidos respalda un nuevo escenario encabezado por Delcy Rodríguez y ha permitido operaciones energéticas para aumentar la producción. Pero mientras en lo económico se habla de apertura, en lo político las dudas siguen intactas. En la cúpula permanecen los mismos actores y no hay señales claras de cambios estructurales. Para muchos analistas, esto no es una transición, sino una reconfiguración del mismo modelo con nuevos recursos. En las calles la realidad es distinta. Trabajadores del sector público han salido a protestar por salarios que apenas alcanzan mientras el costo de vida sigue en aumento. El acceso a bienes básicos continúa siendo limitado y no está claro cómo los nuevos ingresos llegarán al ciudadano común. Expertos advierten que el sistema financiero podría seguir favoreciendo a estructuras cercanas al poder, dejando atrás a pequeñas empresas y a la mayoría de la población.
Además, la estrategia de Estados Unidos genera interrogantes. Tras años de sanciones, ahora permite operaciones que podrían fortalecer al mismo aparato estatal que antes buscaba presionar. La pregunta es inevitable. ¿Se busca estabilizar el país o se trata de una jugada geopolítica? Por ahora, Venezuela recupera acceso al dólar y a los mercados internacionales, pero la gran duda sigue en el aire. Si este cambio beneficiará realmente al pueblo o si, una vez más, quedará concentrado en la cúpula del poder, informó Leticia Grau para América Noticias. Un médico comete un error grave, extrae el órgano equivocado y el paciente muere. Lo que debía ser una cirugía de rutina terminó en una tragedia que hoy sacude al sistema de salud y llega a los tribunales. Un médico enfrenta cargos por homicidio involuntario tras un error que ha generado conmoción y deja preguntas inquietantes sobre lo que ocurre dentro de un quirófano. El procedimiento estaba programado como una intervención sencilla, sin mayores riesgos aparentes, pero todo cambió en cuestión de minutos. Según la acusación, el médico debía remover el vaso del paciente. Sin embargo, extrajo otro órgano vital, provocando una hemorragia masiva que terminó con la vida del hombre durante la operación. Las autoridades sostienen que no se trata de una complicación médica común, sino de un fallo crítico que pudo haberse evitado. Expertos advierten que la identificación correcta de los órganos es uno de los pasos más básicos en cualquier cirugía, lo que hace que este caso resulte aún más alarmante. Este tipo de procedimientos cuenta con protocolos estrictos, incluyendo verificaciones previas y controles durante la operación. Por eso, lo ocurrido ha encendido las alarmas dentro y fuera del sector médico. El médico ya fue suspendido y enfrenta procesos que podrían acabar con su carrera profesional. Además, su licencia está bajo revisión, lo que podría impedirle volver a ejercer. Mientras tanto, la investigación busca determinar cómo ocurrió un error de esta magnitud y si hubo más fallas dentro del equipo o del procedimiento. El caso ha abierto un debate sobre la seguridad en los hospitales, los controles internos y la responsabilidad cuando una operación termina en muerte. La víctima, un hombre de edad avanzada, no tuvo oportunidad. Su fallecimiento ahora se convierte en el centro de un proceso penal que entra en una fase decisiva. El gran jurado ya presentó cargos y el caso avanza en la justicia. Los hechos ocurrieron durante una cirugía realizada en 2024 y el proceso se desarrolla en el estado de Florida, donde se determinarán las responsabilidades, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Un supermercado público, sin pagar alquiler ni impuestos, financiado con dinero del Estado y compitiendo directamente con pequeños negocios. Así arranca una de las decisiones más polémicas del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, justo cuando cumple 100 días en el poder. Y cuando crecen las dudas sobre su gestión, la iniciativa, que se instalará en Harlem, busca ofrecer alimentos más baratos. En papel suena bien, pero en la práctica ha encendido alarmas entre bodegueros y comerciantes que denuncian competencia desleal. Aseguran que el alcalde usa impuestos públicos para crear un negocio que podría dejarlos fuera del mercado, y no es un caso aislado. Para sus críticos forma parte del patrón de estos primeros 100 días. Decisiones ambiciosas, pero desconectadas de quienes sostienen la economía diaria. Mientras impulsa supermercados públicos, Mamdani también propone subir impuestos a propietarios y empresas, incluso a quienes apenas logran mantenerse a flote. Al mismo tiempo, ordena recortes de hasta un 2,5% en agencias municipales para enfrentar un déficit de más de $5.400 millones. El resultado, más presión económica, menos servicios y más frustración. Las protestas ya llegaron a la alcaldía. Líderes comunitarios y residentes le reclaman promesas incumplidas y falta de resultados. Muchos aseguran que apostaron por un cambio, pero hoy no lo ven reflejado. Propietarios de viviendas advierten que los nuevos impuestos golpean a la clase trabajadora, jubilados y familias con hipotecas. El temor es claro: no poder quedarse en la ciudad. En paralelo, residentes de vivienda pública acusan al alcalde de ignorarlos, mientras avanzan proyectos que, según denuncian, podrían encarecer los alquileres. Y aunque Mamdani defiende subir impuestos a los más ricos, la medida divide incluso a su propio partido.
Algunos la respaldan, otros advierten que podría ahuyentar inversión. 100 días después, la pregunta sigue abierta: ¿transformación o más presión? Porque entre supermercados estatales, impuestos en alza y recortes, el alcalde enfrenta su mayor reto: demostrar que su modelo no solo suena bien, sino que funciona. Informó Enrique López para América Noticias.